Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas, visitantes y todos aquellos que están allá en las redes sociales, sean todos bienvenidos. Ya hemos alabado y hemos adorado al Señor y ahora es tiempo de escuchar a Dios hablar a nuestras vidas. Yo les invito a que pongan atención y aquellos nuevos que es la primera vez que van a escuchar este mensaje, bueno, déjame decirte que no es coincidencia ni casualidad, sino que estás ahí porque a Dios le ha placido. Y si tú ya lo conoces, también Dios quiere hablarte en esta hermosa mañana, de este día domingo 16 de mayo del año 2021. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios y sea Dios quien nos hable. Les invito, inclinemos nuestro rostro y centrémonos en el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, aquí estamos, Padre, reunidos en tu nombre, este grupo de tus hijos, Señor, con el propósito para alabarte y para adorarte. Ahí, mis hermanos que están ahí reunidos a través de las redes sociales, preparados para escuchar tu palabra, Padre, yo te pido que también hagas la obra en sus vidas, al igual que nosotros. Te pido, Señor, que tú edifiques la iglesia cibernética de Jesucristo, tu Hijo amado, que es por medio de estas redes sociales, por medio del internet, que un día, Señor, tú pusiste en mi corazón empezar esta iglesia y sé que hay miles de almas escuchando tu palabra. Señor, me deposito en tus manos. Te pido que tú hagas la obra en cada uno de los oyentes. Tú sabes las necesidades y las necedades que tiene cada uno. Obra, Señor, te lo suplico. Padre, yo me deposito en tus manos y te pido que pongas vallado alrededor nuestro y alrededor de todos aquellos que en este momento están preparados para recibir tu palabra. Que pongas vallado allá también, Padre, para que el diablo mentiroso no disturbe esa comunión, esa relación contigo. Padre, manifiéstate, Señor, y habla, que tus siervos te escuchan. Padre, para glorificarte a ti te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Úsame, usa mis labios para tu gloria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a meditar en el mensaje de esta mañana preciosa. Y Dios siempre nos habla, siempre nos ha hablado y nos seguirá hablando. Muchas veces escuchamos la palabra y no le damos importancia. Muchas veces, y yo lo digo por mí, en aquellos tiempos, cuando era una persona religiosa, si había algo bonito me gozaba, pero si había algo que no me gustaba, pues no le daba yo importancia. Pero cuando verdaderamente tienes al Señor en tu corazón, el deseo que hay en ti es agradarle, es llenarte de Él. Hoy vamos a meditar en un punto muy importante. Cuando el Señor andaba predicando aquí en la tierra, allá en Israel, sus apóstoles y discípulos le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? Dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa pregunta que hicieron ellos, yo creo que también tú te la debes hacer. Porque ¿qué importancia tiene el que sepas, que estés preparado sobre las cosas que van a venir? Jesús, cuando le hicieron esa pregunta, Jesús les dijo: miren, que nadie los engañe.
porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Oirán de guerras, rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y le sigue diciendo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Jesús les contestó, no les dijo el día y la hora, porque él mismo dijo, el día y la hora nadie lo sabe, solamente mi Padre en su sola potestad. Y les mencionó, dice, de la higuera aprendan. Cuando ustedes ven que brotan sus primeras tallos, sus primeras hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que el reino de los cielos está a las puertas. Eso lo dijo Jesús hace 2000 años. Y Jesús les mencionó lo que iba a suceder 100 años antes de que fuera su venida de él. Porque si ustedes miran Mateo 24, vamos a darle una lectura en el punto que quiero hacer énfasis. Mateo 24, y les dice, empezando desde el versículo 3, dice que él estaba sentado en el monte de los olivos, cuando los discípulos se le acercaron aparte. Aparte quiere decir que no querían que oyeran los demás discípulos, sino solamente sus apóstoles. Dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Oiga, del fin del siglo. Un siglo son 100 años. Jesús mencionó lo que iba a acontecer en los últimos 100 años antes de su venida. Y lo que Jesús dijo es que dice, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y van a engañar a muchos. Y oirán de guerras, rumores de guerras. Dice, miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y mencionan lo que ya les mencioné anteriormente. Entonces, aquí Jesús empezó a hablar todo lo que iba a acontecer 100 años antes de su venida, en el fin del siglo, cuando se terminara el último siglo. Habla Jesús de que se iban a levantar nación contra nación y reino contra reino. Habla Jesús que dice que iban a oír guerras, rumores de guerras, que se iba a levantar nación contra nación, que todo esto iba a ser principio de dolores. Déjenme decirles, hermanos, visitante que estás allá, que eso ya empezó desde el día que estalló la Primera Guerra Mundial, que eran nación contra nación y reino contra reino, eran todos contra todos, cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Fue el inicio de dolores. Y si echamos un vistazo a la historia, nos damos cuenta que desde aquel tiempo no ha habido paz, no ha habido prosperidad. Siempre el pueblo, la humanidad ha sido azotada, saqueada, maltratada, esclavizada por aquellos que se creen muy sabios, muy ricos, por aquellos estafadores. Siempre ha sido así. ¿Por qué creen que estalló la Primera Guerra Mundial? La palabra de Dios dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y por el amor al dinero empezó aquella guerra mundial. Por el amor al dinero estalló la Segunda Guerra Mundial en 1945.
Los principios de dolores, las guerras y rumores de guerras, eran la señal de que Jesús iba a venir en esos últimos 100 años. Todas las señales que Jesús dijo no iban a acontecer en un año. Iba a ser en los 100 años. Y en esos 100 años que hemos vivido, hemos visto todo eso. Miren, vamos a seguir leyendo donde dice, y todo esto es en verso 7, 24, 8 de Mateo. Y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Quién del mundo quiere a los cristianos? A los cristianos el único que los quiere es Cristo, es Dios. Y aquí dice que iban a ser aborrecidos, que iban a ser entregados a tribulación y que los iban a matar. Y muchos iban a tropezar, o sea, ya no iban a querer sufrir por Cristo, iban a tropezar. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hoy les voy a hablar de uno de esos falsos profetas. Era a través del mensaje porque se cumple lo que dice la Escritura. Dice verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Recordemos que son las señales del fin, lo que le pidieron los apóstoles que querían saber. Jesús dijo que en los tiempos del fin, dice que el amor de muchos se iba a enfriar. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, no es el que se salva el que ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador. Ese no es el que se salva. Es aquel que persevera hasta el fin. Y Pablo dice que nosotros no somos de los que retrocedemos. El que verdaderamente ha nacido de nuevo, ese tenlo por seguro que va a perseverar hasta el fin, que va a perseverar en la doctrina de Cristo. Porque allá segunda de Juan, versos 9, 10 y 11 lo dice bien claro, que si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, que no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo es el que tiene al Padre y al Hijo. Aquel que ha nacido de nuevo del Espíritu, como se le dijo a Nicodemo, aquel verdaderamente persevera. Le falla al Señor, sí, porque en su trayectoria es como aquel niño que va caminando. ¿Cuántos golpes se da? ¿Cuántas veces no repite palabras que oye y que no saben el significado? Van caminando. Cuando nacemos del Espíritu somos las nuevas criaturas que vamos empezando, pero alcanzamos madurez. Pablo decía que cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño. Y cuando somos niños dice que nada difiere el esclavo y el libre, o sea, el hijo del rey. Un hijo de un rey y un hijo de los esclavos, entre ellos de niños, se miran igual, juegan igual, no hay malicia. Pero cuando ya van creciendo, ya cada uno se va dando cuenta verdaderamente en qué condición está. Hay muchos cristianos hoy en día que han crecido, llevan años de cristianos y todavía están mongolitos, retardados. Todavía no saben en qué condición están. Todavía están jugando a la iglesita, todavía están queriendo juntarse con los hijos del rey. Y eso es imposible. El hijo del rey ya toma su lugar y se da cuenta que aquello no es para él. Por eso Jesús, cuando le preguntaron, él mencionó todo esto que iba a acontecer, que iba a haber falsos profetas, que iban a introducir herejías. El título del mensaje de esta mañana lleva por nombre: ¿ya te bautizaste en el Espíritu Santo? ¿Ya te bautizaste en el Espíritu Santo? Ese es el título del mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué Dios
nos habla, nos da esos mensajes a sus siervos para exponerlos al pueblo, a la comunidad. Porque Dios quiere que te prepares. Porque el tiempo se ha acercado. Arrepiéntanse, dice la predicación. Cuando andaba predicando Juan, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hoy en día hay muchos cristianos, muchas iglesias, que cómo diferencian de una doctrina y otra. Y lo vas a ver ahora. Por eso el título del mensaje, ¿ya te bautizaste en el Espíritu Santo? Estaba yo escuchando un mensaje de un pastor, un tal Nahum Rosario, un hombre ya de edad, que lleva no sé cuantísimos años, ya 40 años creo de predicador. Y cuando Dios me daba este mensaje, anoche precisamente, se me ocurrió poner la televisión para ver a ver quiénes más hablaban, si Dios ya había dado mensajes así como este. Porque a mí ya me había dado un mensaje parecido hace como unos 4 años. ¿Ya recibiste el Espíritu Santo? Ese es el título de ese mensaje. Lo pueden buscar en YouTube o en la Iglesia Cibernética de Jesucristo y ahí lo van a encontrar. Entonces yo miraba y escuchaba a este hombre. Estaba ese mensaje. Y estaba hablando, el título de ese mensaje que puso este hombre dice: ¿por qué muchos cristianos no reciben el bautismo del Espíritu Santo? Y hay una grande confusión que se ha formado porque no han entendido verdaderamente lo que es el bautismo. Y hoy este día Dios quiere hablarte. Escuchaba yo a este hombre decir que aquellos que dicen que ya son salvos porque creyeron en Jesucristo, por la fe en Jesucristo, que les hace falta la llenura, que les hace falta el bautismo del Espíritu Santo. Y es por esa razón que Dios siempre da mensajes. Esa predicación tiene 545,000 vistas. Imagínense cuánta gente ha mirado esa predicación. Y si alguno ya lo ha mirado, este pastor se llama Nahum Rosario. Mírenla, búsquenla y analicen esta predicación, lo que Dios está hablando. Yo lo puse, cuando Dios me dio este mensaje, yo ya lo estaba escribiendo y se me ocurrió poner para ver si alguien más Dios ya le había hablado. Y ahí fue donde me di cuenta el por qué es que Dios da sus mensajes. Muchas veces la gente piensa que porque es un hombre que ya tenga muchos años, que ya está anciano, que tiene muchas vistas esa predicación, piensa que por eso está en lo correcto. ¿Qué dijo Jesús? ¿Dónde está la multitud de gente? Él dijo que ancho y espacioso es el camino que conduce a la destrucción y muchos los que entran por ese camino. Pero son pocos los que se salvan, los que encuentran la puerta estrecha. Aquí vamos a ver, primeramente, en Mateo, vamos a ir desde un principio para que puedan entrar. Esto que hablaba yo es como una introducción para que ustedes se den cuenta cómo es que Dios nos habla, porque el tiempo se ha acercado. El arrebatamiento está, que en cualquier momento el Señor viene a levantar su iglesia. Mira simplemente ahorita las naciones. Ahorita Israel, según ya tienen su Mesías, ya hablan con su Mesías. Están en guerra, siempre han estado en guerra con los palestinos. Porque ellos, cuando fueron esparcidos los judíos, los palestinos tomaron todo ese territorio, la franja de Gaza y todo lo demás, donde están los judíos ahorita. Y hasta allá en el año 1946, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial,
al finalizar la guerra mundial, la segunda, es cuando se formó la Organización de las Naciones Unidas. Es cuando la misma ONU, que se conoce como la ONU, fue la que convocó a todos los judíos para que regresaran a Israel, para que regresaran allá donde habían sido esparcidos. Volvieron a ser Estado, o sea, un país nuevamente. Entonces fueron expulsados los palestinos para que se les diera el terreno que les correspondía a los judíos. Y desde entonces han estado en guerras. Y la Biblia menciona bien claro que iban a estar ellos en guerra y no iban a tener paz. Por eso les dijo Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a tus profetas y a todos aquellos que te son enviados. ¿Cuántas veces no quise juntarte como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Ahí es donde les menciona lo que le iba a sobrevenir, por eso que habían hecho. Porque así como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas para cuidarlos, así era Jesús. A eso venía, a cuidarlos. Pero no lo aceptaron. Y ahora ya están en comunicación con su Mesías, según ya tienen su Mesías. Y nosotros sabemos que es el anticristo el que van a recibir, porque la Escritura así lo dice. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que el tiempo está cerca y que Jesús viene muy pronto. Jesús advirtió todo lo que iba a acontecer. Vamos a empezar para entender el mensaje. Mateo capítulo 3, versos del 1 al 12. Mateo 3, verso del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Oigan, confesando sus pecados. Llegaban a Juan el Bautista en el río Jordán y los bautizaba. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no piensen decir dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre, porque de cierto les digo que Dios puede levantar a Abraham hijos aún hijos de estas piedras, dice. Puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Oigan, desde ahí empieza el mensaje. Es de ahí el título: ¿ya te bautizaste en el Espíritu Santo? Juan el Bautista estaba anunciando que iba a venir uno después de él, al cual dice: yo no soy digno ni desatarle la correa de su calzado. Ese los bautizará ahí dice bien clarito, dentro de Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es bautizar? Bautizar es sumergir, meter, enterrar. Por eso cuando nos bautizan en el agua simboliza que estás siendo sepultado. Y es cuando te sumergen en el agua, te meten en el agua. Y cuando sales, ya sales resucitado, una nueva criatura. Eso simboliza
se lleva a cabo verdaderamente cuando la persona se ha arrepentido, cuando la persona ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador con su boca, es cuando nace de nuevo, cuando nace del Espíritu. Y en ese momento, cuando naces del Espíritu, ya eres salvo. Y aunque le falles al Señor, porque todos le fallamos, como dice la Escritura, no hay quien haga el bien y nunca peque, pero nunca te vas a quedar tirado. La Biblia dice que las veces que caiga el justo, Dios lo va a levantar, no lo va a dejar postrado. Cuando ya naciste de nuevo, es porque recibiste los genes del Padre, es porque ya eres hijo de Dios, y serás lo que seas para el mundo, pero para Dios eres su hijo. Y si eres rebelde, eres desobediente, no te va a matar, no te va a destruir, pero sí te va a castigar duramente. Así como nosotros como padres castigamos a nuestros hijos, así es Dios. Así como nosotros premiamos la obediencia a nuestros hijos. Dijo Jesús, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial no les dará todo lo que le pidan? Pero para que Dios te dé todo lo que le pidas, es porque tú eres verdaderamente hijo de Él. Y como tienes los genes del Padre, entonces el deseo de tu corazón va a ser lo mismo que el deseo del corazón de Dios. ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? El bien. El amor que todo lo puede y todo lo soporta. Eso lo logramos cuando nosotros nacimos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo es cuando el Espíritu Santo entra al corazón del hombre. Y es cuando te viene a formar parte del pueblo de Dios, o de la iglesia, o del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ya eres miembro del cuerpo de Cristo. Ahora, hay muchos que confesaron a Jesús como su Señor y Salvador. Hay muchos que se bautizaron, como decía Juan aquí. Los fariseos y saduceos vinieron a su bautismo. ¿Y qué les dijo Juan? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. El verdadero cristiano que ha nacido de nuevo no se esfuerza para hacer el bien. Esos frutos muestran verdaderamente quién es ese hombre que es nacido de nuevo. Y si no hay esos frutos, simplemente es un falso, un impostor, un hijo del diablo. Es la cizaña que ha nacido ahí para destruir la obra de Dios. Y desgraciadamente de esos hay muchos. Hay muchos. Entonces aquí vamos a seguir viendo lo que nos dice Jesús. Juan el Bautista decía que era más poderoso que él. Dice, él los bautizará en Espíritu Santo. O sea, Juan el Bautista los bautizaba en agua. Aquí lo dice, mire. Yo la verdad los bautizo en. ¿Qué es en? Dentro de. O sea, te mete dentro del agua, porque eso representa el bautismo. Sumergir, meter, incrustar. Y dice, los bautizo en agua para el arrepentimiento. La gente que iba y se bautizaba estaba dando fe públicamente que estaba arrepentido y confesaba sus pecados. En ese momento confesaba sus pecados. Y por eso era necesario que hicieran eso todos. Ahora, vamos a ver qué nos dice aquí en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, y vamos a leer del verso 4 al 8. Dice así: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados.
Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Oigan, acá no mencionaba que confesaran sus pecados, donde leímos hace un momento. Dice, yo la verdad los bautizo en agua para el arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí no dice que confesaban sus pecados. Por eso es importante entender los 4 evangelios, porque los 4 te van a dar el mensaje. Aquí ya Marcos dice que llegaban al río Jordán ante Juan y confesaban sus pecados y se bautizaban, dando fe públicamente que estaban arrepentidos. Y oiga, ¿por qué dice que confesaban sus pecados? Y lo vamos a entender. Y cuando los invito a que vean esta predicación de este hombre que les mencioné anteriormente, para que se den cuenta la grande diferencia de la doctrina torcida y errónea que tiene. Entonces aquí dice que confesaban sus pecados, ¿verdad? Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Ok, ¿qué me quiere decir con esto? ¿Qué me quiere decir con esto aquí? Quizás diga, bueno, ¿y a mí qué me interesa? ¿Qué vestía o qué? ¿Verdad? Pues déjame decirte que sí interesa. ¿Por qué? ¿Por qué interesa? Porque aquí nos está mostrando, la Biblia dice que no hay hombre nacido de la tierra, nacido de mujer, no hay hombre más grande que Juan el Bautista. No hay hombre más grande en la tierra, con más mérito, no lo hay que Juan el Bautista. O sea, ni Moisés, ni ningún otro. Claro, exceptuando a Jesús, ¿verdad? Porque Jesús también fue nacido de mujer. Pero hablando de mujer y hombre, no hay ninguno, sino solamente Juan. Pero, ¿qué nos dice? Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. El siervo de Dios debe de ser humilde, no interesado en lo material. Hoy en día, ustedes miran esos grandes predicadores, los miran teniendo sus propios jets, sus aviones, sus grandes mansiones. Se promueven para que los inviten a predicar, cobran una cierta cantidad de dinero, que los hospeden en los mejores hoteles, las comidas, todo eso. ¿Serán siervos de Dios esos hijos del diablo? Aquellos que cobran por la palabra. Muestra la humildad. Todos andan bien acá, preparados, bien vestidos, y quizás digas, bueno, hermano, ¿y usted cómo está bien vestido ahí? Te voy a decir por qué. No porque me guste estar así, yo solamente el domingo me pongo esta cosa, ¿y sabes por qué? Por el mismo mundo, porque desgraciadamente el mundo como te ve te trata. Si me miras con una camisa normal así, van a decir, ¿ese qué puede saber? Porque así piensan. Pero déjame decirte, a mí me encuentras en la calle, me han encontrado muchas personas y me reconocen. En México, donde he andado, me reconocen. Y se sorprenden de verme mi forma de ser. No me miras con ese traje, no me miras, no. Aquí lo hago por ustedes, por el mundo. Nada más. Pero no porque ese sea mi estilo de vida. Y mucho menos que ande cobrando por predicar el evangelio. Al contrario, honro a Jehová con mis bienes, lo cual la palabra nos lo dice. Juan el Bautista dice que estaba vestido de pelo de camello, imagínate. Casi decía que tiene una ropa de lo más fino, ¿verdad? Pelo de camello, todo áspero. ¿Y qué dice? Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y comía langostas y miel silvestre. O sea, era humilde,
era sencillo. La Biblia dice que nosotros debemos de ser sencillos, sencillez de corazón, humildad del corazón. Y Juan el Bautista así era. Y predicaba, verso 7, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad los bautizo con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. El hecho que te hayas bautizado con agua no quiere decir que ya la hiciste. No quiere decir que ya eres salvo. No. El bautismo que verdaderamente te va a dar la salvación es el bautismo que dice aquí, con el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Aquí dice con y allá dice en. O sea, porque con que está al lado de ti y en que estás dentro de él. Él está dentro de ti. Es necesario que estemos revestidos por dentro y por fuera del Espíritu Santo. Entonces aquí Juan mencionaba la importancia de ser bautizados. Dice, con el Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos dice Lucas, capítulo 3, verso 16. Lucas 3:16 nos dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Oiga, los bautizará en. ¿Qué dijimos que era bautizar? Es meter, sumergir. Cuando tu alma, tu espíritu es sumergido en el Espíritu Santo, es cuando eres bautizado con el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué menciono yo esto? Porque ahí este mensaje de este hombre que les mencionaba y muchos más enseñan que si tú no hablas en lenguas, que tú no tienes el Espíritu Santo. Que es necesario que hables lenguas para que tengas el Espíritu Santo. Tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo para que seas salvo. Eso lo acabamos de leer. Pero si no hablas lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Esa es la enseñanza. Ahora vamos a seguir leyendo y el mensaje solito nos va a hablar aquí, la palabra. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 y vamos a leer lo que nos dice ahí el verso 4 y 5 y el 8. 4 y 5 dice: y estando juntos, o sea, todos los discípulos de Cristo, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el punto más importante. Aquí Jesús estaba diciendo, dice, que no se fueran de Jerusalén, que esperaran la promesa del Padre, dice, la cual oyeron de mí, o sea, ya se los había dicho. Dice, porque Juan ciertamente, o sea, está asegurándolo, bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados, o sea, van a ser metidos, llenos con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso sucedió 40 días después de que Jesús lo crucificaron y resucitó, y por 40 días anduvo apareciéndose.
Y menciona que se quedaran en Jerusalén, que iban a ser ellos bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí vemos entonces que cuando termina la fiesta de Pentecostés, ahí es precisamente donde nosotros vemos cómo estaban ellos, 120, dice la Escritura, en el aposento alto, cuando vino el Espíritu Santo. Jesús les dijo que iban a recibir el poder. Hasta entonces es cuando reciben el poder y son verdaderamente hijos de Dios. Ahora, déjame decirte algo. Antes de que viniera el Espíritu Santo sobre los 120, los apóstoles ya habían recibido el Espíritu Santo cuando Jesús resucitó, que se les apareció el domingo en la noche. Dice la Escritura que les sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Pero a todos los demás discípulos fue ahí donde vino el Espíritu Santo para quedarse. Esa es la iglesia primitiva. Esa es empezando con los 12 apóstoles y luego continuando con todos aquellos que se convirtieron al Evangelio de Jesucristo en aquella noche, aquel día. Dice la Escritura que estaban 120 allá en el aposento alto y que vino el Espíritu Santo, que se les pusieron como lenguas de fuego y que empezaron a hablar en lenguas, pero no dice que eran lenguas angelicales, eran lenguas terrenales. Y la gente al escucharlo dice que se burlaban de ellos, se burlaban. Y fue cuando Pedro, dice la Escritura, ¿verdad? Que Pedro se levantó y les dijo bien claro: varones israelitas, estos hombres no están ebrios como ustedes piensan. Y ahí les empieza Pedro a predicar, les empieza a predicar la palabra. Y es cuando ellos, ahí dice la Escritura que se convirtieron 3,000 almas, se convirtieron a Cristo. Y dice que esas almas andaban siempre unidas, siempre dando. Ahí se mira que verdaderamente el que se ha convertido a Cristo produce buenas obras, porque ya su naturaleza es espiritual. Su naturaleza es la misma naturaleza de Cristo y la misma naturaleza del Padre. Por eso dice Juan 3:16 que dio a su Hijo unigénito, el único con sus genes. Los genes del Padre es amor, Dios es amor. Y Jesús tiene los genes del Padre, que ese es el amor, se llama ágape. Y ese amor, cuando tú abres tu corazón y recibes al Espíritu de Cristo, es cuando naciste de nuevo, es cuando recibes el poder. Porque antes de eso, antes de que viniera el Espíritu Santo, nadie podía recibir al Espíritu de Cristo, puesto que Cristo todavía estaba aquí. Por eso era necesario que viniera el Espíritu Santo. Les dijo: a la verdad les conviene que yo me vaya, para que les envíe el Consolador, o sea, el poder. Aquí vemos entonces cómo el apóstol Pedro les menciona. Ahí podemos verlo ahí mismo en Hechos, en el capítulo 2. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecían lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron llenos del Espíritu Santo, o sea, fueron bautizados, o sea, ya fueron metidos. El Espíritu Santo ya quedó dentro de ellos y ellos dentro del Espíritu Santo. Ese es el bautizo del Espíritu Santo. Antes de eso no había nada del bautismo del Espíritu Santo. Por eso Juan venía preparando el camino para que supiera la gente. Y allí vemos cómo Pedro, cuando llegó el Espíritu Santo ya para bautizar, ahí fueron 3,000 almas que se bautizaron. Aquí lo dice bien claro.
Y dice que hablaban en diferentes lenguas y se burlaban y decían, pues están borrachos. Y otros mismos de ellos decían, no, pues entiendo lo que está hablando, hablan mis lenguas, en mi lenguaje. Y otros decían, sí, estos también hablan en mi... Porque hablaron todos, los 120 hablaron diferentes lenguajes de todo el mundo. Para que la gente, en la fiesta de Pentecostés, llegaban los judíos que habían sido esparcidos, llegaban con diferente lenguaje. Es como yo llegar a México y llego, hablo español, pero también hablo inglés. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces allá Pedro les empezó a decir que no estaban ebrios, sino que era el poder de Dios. Y la gente lo comprobó porque entendían el lenguaje, hablaban en su propia lengua de todos. ¿Con qué propósito? Para que ese era el día el fin de la fiesta, el último día de la fiesta. Y todos iban a regresar a sus países de donde estaban viviendo. ¿Qué hicieron? Cuando regresaron, llevaban el evangelio de Jesucristo, porque 3,000 almas se convirtieron a Cristo. 3,000 almas nacieron de nuevo. Entonces vemos aquí donde Pedro les empieza a predicar en el verso 14, no lo vamos a leer, y donde vemos, lo pueden leer ahí en su casa, pero vemos en el verso 41 donde dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Entonces ahí vemos que fueron bautizados. Les decía la vez pasada que fue el bautismo del Espíritu Santo, porque en ese día no podía Pedro y Juan bautizar a los 3,000 en ese día si fuera de uno por uno en el agua. Se refería al bautismo del Espíritu Santo. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ahí vemos del 43 al 47 cómo vivían, cómo compartían, vendían sus propiedades y ayudaban al necesitado. Esa es la buena obra que nace de aquel que verdaderamente nació de nuevo. Buen fruto, porque es buen árbol. Jesús lo ilustró así, que el buen árbol produce buen fruto. Entonces vemos aquí, vamos a ver ahí donde dice, cuando dice del bautismo del Espíritu Santo, en el verso 8, 4, 5 y 8 de Hechos, vamos a ver en el Evangelio de San Juan capítulo 1, esto es bien importante, San Juan capítulo 1 versos 11 al 13, miren lo que dice ahí. Juan capítulo 1 versos del 11 al 13. Dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ok. Aquí el apóstol Juan está diciendo que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, o sea, los judíos. De hecho, lo crucificaron. Pero hubo un grupo que sí lo recibió. Y por eso dice, verso 12, mas a todos los que le recibieron, y luego sigue continuando ahí, hay una coma y dice, a los que creen en su nombre, los que lo recibieron en aquel tiempo en persona, y ahora en estos tiempos, después de que lo crucificaron y resucitó y se fue al cielo, y ahí para adelante se recibe por fe, creyendo en él. Por eso dice, y a los que creen en su nombre, ¿qué dice aquí? ¿Qué sigue diciendo? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad. ¿Qué es potestad? Poder. ¿Qué fue lo que les dijo en Hechos? No salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Aquellos fueron bautizados en la fiesta de Pentecostés, los 120, porque fue cuando Jesús mandó al Consolador a bautizar con el Espíritu Santo. Por eso ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo, los 120. Y aquí Juan está diciendo, mas a todos los que lo recibieron, o sea, los que verdaderamente creyeron en Jesús y le siguieron, fueron bautizados con el Espíritu Santo.
Y luego dice, y a los que creen en su nombre, eso es nosotros, por fe, les dio potestad. O sea, es cuando nos da el poder de ser hechos hijos de Dios. Y si la palabra sí lo dice, que recibes el poder, es porque tienes el poder. Y tú vas a saberlo por el estilo de vida que llevas. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Todavía piensas en lo material, en riquezas, mientes y todavía andas en las cosas del mundo. Si es así, déjame decirte que no tienes ese poder. O sea, que no has nacido de nuevo. O sea, que no has sido bautizado con el Espíritu Santo. Y no hay que hables lenguas porque ya eres bautizado con el Espíritu Santo. Muchos enseñan eso, que las lenguas es la señal porque ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo. Y no, las lenguas fue por señal, dice la palabra, y lo vamos a leer más adelante. Pero aquellos que no creían, no para nosotros. Ahora, entonces ya podemos ver ahí que recibimos el poder. Cuando creemos, recibirán poder de ser hechos, recibieron potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad es poder. Es cuando ya somos hijos de Dios. Y por el fruto van a saber si de verdad eres hijo de Dios o no. Y es por esa razón que yo te invito a que tú analices. ¿Todavía mientes? ¿Todavía pides prestado y no pagas? ¿Todavía andas transeando? ¿Todavía eres infiel a la palabra? El Señor dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Recuerda, la palabra de Dios, dijo Jesús que ni una jota ni una tilde iba a dejar de cumplirse. Ni una jota. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús nos habla en todo. ¿Saben por qué? ¿Por qué parte mucha gente se va a perder? Porque mencionaba yo en un tiempo pasado que la maldición, te puedes librar de la maldición. Pero cuando ya hay condenación, de la condenación nadie te libra. Cuando tú no estás obedeciendo a la palabra, estás bajo maldición. Y la palabra se refiere en todos los aspectos. Uno que lo vemos muy claro, que usan mucho los predicadores, cuando habla acerca del diezmo y la ofrenda, donde dice, Dios, malditos son con maldición, porque no me han robado. Ese pasaje lo usan mucho aquellos vividores que viven de la gente, de los diezmos, que se enriquecen de eso. Lo usan mucho. Yo lo uso no para que lo traigas. Yo lo uso para enseñarte que hasta eso, y es donde más le falla a la gente, porque todavía está el amor al dinero. Le cuesta desprenderse lo que le toca a Dios. Jesús dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y cuando tú no estás obedeciendo eso, vas a estar bajo maldición. No quiere decir que ya estás perdido, no. Mencioné anteriormente que de la maldición te escapas. Porque la maldición quiere decir que te van a venir cosas malas. Lo que tú ganes, por más que ahorres y cuides y seas avaro, el diablo se va a encargar de quitártelo. Enfermedades, accidentes y tantas cosas. Pero cuando tú eres fiel a Dios, Él dice, yo reprenderé por ti al devorador. Pruébame, tráelos al alfolí para que haya alimento en mi casa. El alimento es la palabra de Dios. Viene a mi mente cuando allá el profeta, cuando habían sido esparcidos, cuando se los habían llevado a Babilonia, cuando aquel Nabucodonosor en ese tiempo, el rey babilonio, como después cuando él muere, como cuando llega el imperio medo-persa, aquel Ciro, vemos cómo a ellos lo que les interesaba era conocer cosas nuevas, sabiduría, y no les interesaba de las cosas de Dios. Y entonces fue cuando se les dio la libertad y dejaron a que ese profeta fuera a Israel. Y cuando llega aquel profeta y mira el templo abandonado, y mira los sacerdotes andaban trabajando por allá, cuando Dios había dicho que ellos no les había dado heredad, no les habían dado tierra, sino que todos iban a llevar la 10ª parte al templo, porque de ahí, de la tribu de Leví, de uno de los 12 hijos de Jacob,
De ahí viene toda la rama sacerdotal, todos los que se iban a ocupar de la predicación del templo. Iban a ser mantenidos, no enriquecidos, mantenidos, porque de ahí iban a comer, iban a vestir, iban a vivir, pero de ahí iban a seguir llevando el evangelio, porque no nomás iba a ser ese grupo y ya. Recuerden que para ellos era un privilegio tener muchos hijos. Yo creo que era de ahí venimos los mexicanos. Yo tengo aquí en casa 6. Entonces, era un privilegio. Entonces, va creciendo la ciudad, va creciendo las familias, entonces va creciendo la responsabilidad. Por eso Jesús dijo: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque lo que es del César es para proteger, para seguridad, para proveer los servicios como agua, luz, drenaje y todo eso. Y lo de Dios es para proveer la palabra de Dios, enseñar las normas morales a la humanidad, para que el diablo no tome ventaja. Pero eso cuesta. Ese es el mandato de Dios. Pero muchos lo han tergiversado. Y por aquellos rateros, aquellos que se enriquecen, muchos que no se han convencido, que se han convencido pero no se han convertido, les cuesta llevar su ofrenda, su diezmo, y por lo tanto esos están bajo maldición. No van a prosperar. Y prospera si el diablo se encarga. Enfermedades con tus hijos, tus hijas, accidentes de carro. Y hay muchas formas como el devorador te quita. Y Dios no te defiende. Pero Él mismo dice: tráelo y verás. Pruébame si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Entonces ahí vemos que cuando tú te corriges, la maldición se te quita. Por eso dije, la maldición te escapas, pero de la condenación ya no. Entonces aún es tiempo. La palabra de Dios es para entenderla, obedecerla. Y aquellos que hemos nacido de nuevo, somos aquellos que vamos adelante, sufriendo, cayendo, pero siempre llevando fruto para la gloria de Dios. Esto es lo que necesita oír todo cristiano, que se dé cuenta si de verdad es cristiano, si de verdad ya fue bautizado en el Espíritu Santo. Porque si fue bautizado en el Espíritu Santo, los deseos de su corazón son siempre agradar a Dios. Porque Pablo lo dice a los romanos, que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Vamos a ver ahí mismo en 8:15, en Hechos 8:15. Hechos capítulo 8, verso 15, dice, vamos a leer el 15, el 16, dice, 14, vamos a empezar para entenderlo. Dice, del 12, pero cuando creyeron a Felipe andaba predicando el evangelio. Cuando fueron esparcidos, Felipe se fue rumbo a Samaria y empezó a predicar. Y cuando oyeron allá que los apóstoles se quedaron en Jerusalén, y cuando oyeron que Samaria había recibido la palabra, mandaron a Pedro y a Juan para ver cómo estaba. Y cuando llega Pedro y Juan se dan cuenta que había muchos que se habían convertido ya a Cristo. Entonces dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Oigan, se bautizaban, pero ese bautismo era el bautismo de agua, el bautismo de Juan, y ahorita lo vamos a entender. Verso 13, también creyó Simón, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estando atónito. O sea, también Simón era un mago que tenía engañada a la gente, que con su magia se hacía pasar por un grande. Entonces, y hacía dinero. Entonces este Simón, este mago, dice que también creyó cuando escuchó a Felipe, por las señales y milagros que hacía Felipe, con el poder del Espíritu Santo. Dice que también creyó Simón, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían y estaba atónito, dice. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, creyeron, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido,
oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea, aquí entendemos claramente que Felipe les había predicado el Evangelio, el arrepentimiento, el bautismo del arrepentimiento, y se bautizaban. Incluso dice que Simón el mago también creyó y se bautizó en el bautismo de Juan. Pero dice que cuando Pedro y Juan llegaron y los vieron, dice que hicieron. ¿Qué hicieron ellos? Oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Oiga, esto es bien importante. Oraron por ellos. Ellos ya habían sido bautizados en agua porque ya habían creído. Ahora, nosotros, que no somos judíos, aquellos gentiles que hemos creído, nosotros necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Ya les mencionaba yo cuando leímos aquí en Juan, donde dice que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron en persona y a todos los que le reciben creyendo en su nombre, se recibe en espíritu. Por eso allá, y lo vemos en el contexto, allá en Romanos 8, 9, donde dice, al finalizar el verso 8, capítulo 8, verso 9, al finalizar el verso 9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y el verso 10 dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. En eso se conoce cuando verdaderamente nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Y para eso tú tienes que invitarlo a entrar. Invitarlo con tu boca. Aquellos habían creído en Jesús, en el Evangelio, y se bautizaron en el agua. Pero ¿qué les faltaba? Pablo lo dice a los romanos, capítulo 10, versos 9 y 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí ellos lo habían creído de corazón, pero les faltaba confesarlo con su boca. Recordemos aquí que Jesús ya se había ido, el Espíritu Santo ya había venido, y el Espíritu Santo vino para quedarse, para bautizarnos, y te va a bautizar cuando tú con tu boca lo invitas a entrar. Y lo invitas a entrar porque ya escuchaste la palabra y te arrepentiste, te compungió de tu corazón. Es cuando entonces tú lo invitas. Acá estos se convirtieron a Cristo por escuchar el evangelio que predicaba Felipe. El mismo Simón el mago creyó y se bautizó, pero era el bautismo del agua. Le faltaba el bautismo del Espíritu Santo. Y por esa razón cuando Pedro y Juan llegan, ¿qué dice? Que oraron por ellos. O sea, les dijeron, a ver, vengan, repitan conmigo esta oración. Y ellos oraron, los apóstoles, por ellos. ¿Y qué dice la Escritura? Para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Qué dice el verso 16? Ahí lo aclara. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Pues claro, porque todavía no lo confesaban con su boca, lo creían de corazón, ya se habían bautizado en el agua, pero les faltaba confesarlo con su boca, como dice Romanos verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ellos creían, pero les faltaba confesarlo con su boca, y cuando llega Pedro y Juan les dicen, les falta esto, y lo hicieron, y se convirtieron a Cristo. Dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahí vemos la historia de ese mago, ¿no? Cuando dice que vio que por la imposición de manos, que recibían el Espíritu Santo, ¿qué dice? Les ofreció dinero. Les ofreció dinero para que
también le dieran del Espíritu Santo para que él, a quien le pusiera las manos, también lo recibiera. ¿Qué nos dice ahí? Que este hombre había creído en el Evangelio, pero todavía verdaderamente no había nacido de nuevo. No había nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque, y vemos por esto, miren, aquí vemos que oraron por ellos, dice, y para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Qué cosa hizo este mago? Les ofreció dinero. Ya habían orado por ellos, aquí lo dice. Pero este les ofreció dinero. ¿Y qué le dice Pedro? Tu dinero perezca contigo y arrepiéntete. Ahí lo dice. Ahora, ¿por qué digo que este hombre no nació de nuevo? Creyó nada más, pero nunca, aunque hizo la oración, porque dice ahí, pero no recibió el bautismo del Espíritu Santo. O sea, verdaderamente no entró el Espíritu Santo en él. ¿Por qué? Porque lo vemos, un ejemplo bien claro. El apóstol Mateo, que se nombraba Leví, era un recaudador de impuestos. Dice que estaba en el banco de los tributos. Cuando Jesús iba pasando y al mirarlo le dijo: Leví, sígueme. Y dice que él al instante, dejándolo todo, le siguió. Dejándolo todo, le siguió. No le interesó lo material. Otro ejemplo preciosísimo que yo miro es Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Era el jefe de Mateo. Era el jefe de todos los recaudadores de impuestos. Ya había oído hablar del tal Jesús. Aquellos que saben la historia me entienden. Y los que no, les invito a que busquen ahí en los evangelios. Van a encontrar la conversión de Zaqueo. ¿Cómo dice que Zaqueo deseaba verlo? Por curiosidad, pero sentía en su corazón eso de verlo. Y como era chaparrito, dice la escritura, y había mucha gente donde Jesús llegaba, entonces dice que él vio dónde iba a pasar y se adelantó y se subió a un árbol que se llamaba sicómoro, el árbol. Y dice que se subió y de allá esperaba que pasara Jesús para verlo. Se consolaba con verlo. Pero Dios conoce tu corazón. Cuando tú de verdad lo buscas, aunque sea para hablarlo, para verlo, como Zaqueo, Dios va a hacer la obra en tu vida. Así como lo hizo un Zaqueo. Y mira, cuando Jesús pasa, lo voltea a ver hacia arriba. Lo llama por su nombre. Zaqueo, desciende, porque es necesario que esta noche yo pose en tu casa. ¿Qué hizo Zaqueo? Dice la escritura que hizo grande fiesta. Lo llevó a su casa, lo hospedó y hizo grande fiesta para todos. Y ahí mismo le dijo a Jesús: Rabí, la mitad de todos mis bienes, ahí está, la doy para los pobres. Y luego les dijo a toda la gente: y si alguno de ustedes lo he defraudado, él sabía que sí, porque eran los más rateros. Por eso eran despreciados los recaudadores de impuestos. Y les dijo: se los regreso cuádruple. Entonces ahí podemos ver la seguridad de que Zaqueo recibió a Cristo en su corazón. Se convirtió de corazón. Aquí vemos cómo este Simón no lo hizo así. Al contrario, ofreció dinero para las cosas de Dios. Para que le enseñaran cómo hacerlo. Y hoy en día la mayoría de religiones han hecho negocio de eso. Y hasta yo también tuve que pagar. Les decía, yo estudié en la Universidad Bautista de California, la California Baptist University. Costó dinero para que me enseñaran. Hoy en día la mayoría de iglesias tienen universidades, pero por dinero. ¿Cuánto creen que no cuesta? Cuando eso es gratis. Jesús fue el mejor maestro. Los apóstoles tuvieron la mejor universidad y no pagaron nada. Porque es el Espíritu Santo que nos enseña. Ahora lo hacen por negocio. Les ofreció dinero para que le enseñaran cómo tener control del Espíritu Santo. Y hoy en día cobran dinero para que vayan a estudiar. Y es más, incluso hasta cómo puedes hablar en lenguas. Hay escuelas que te enseñan cómo hablar en lenguas. Eso es detestable, diabólico.
porque eso son dones que el Espíritu Santo da a quien Él quiere. Entonces, vemos aquí claramente, ¿verdad?, que ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Cuando llegó Pedro y Juan, oraron por ellos. Fue cuando lo confesaron con su boca. Y dice que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Porque dice que aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y cuando les impusieron las manos y oraron por ellos, recibieron el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver aquí en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, y vamos a leer el verso del 1 al 6. Dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. ¿Qué encontramos aquí? Así como Felipe andaba predicando y no recibieron el Espíritu Santo hasta que llegó Pedro y Juan, aquí vemos cómo, si ustedes leen del versículo 24, habla acerca de Apolos, que Apolos era hijo de madre judía y de padre griego, pero que amaba mucho a Dios. Era un joven que Pablo se lo había llevado, andaba con él. Vemos cómo Apolos, antes de que anduviera con Pablo, Apolos andaba predicando el Evangelio. Apolos predicaba el Evangelio, pero el bautismo de Juan. Entonces aquí podemos darnos cuenta que cuando llega Pablo les pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo? Dice: ni siquiera sabíamos que había Espíritu. Y así hay muchos hoy en día que dicen: si tú no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Y eso es detestable. Bueno, hay mucho más que hablar. Solamente para terminar con esto, Primera de Corintios capítulo 12, es todo el capítulo 12 de Primera de Corintios. Miren lo que habla aquí. Les invito a que pongan atención en eso allá en su casa, porque este es el complemento de todo el mensaje. Dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles se extraviaban llevándose como se les lleva a los ídolos mudos. Por tanto les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? El que llama Señor a Jesús por el Espíritu Santo siempre va a obedecer lo que Jesús dice. Verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada el Espíritu de palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros por fe, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno
en particular según Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Así todo el cuerpo, y si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Si el ojo pudiera decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procuren pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente. Todo esto nos enseña que no todos vamos a hablar en lenguas, que cuando nosotros nos convertimos a Cristo y recibimos el Espíritu de Cristo, entonces nosotros somos bautizados, o sea, metidos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, ese es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando recibes el Espíritu de Cristo, tu vida cambia y tu mentalidad ya es en lo espiritual y no en lo material. Es cuando verdaderamente eres bautizado con el Espíritu Santo y no necesitas hablar lenguas, sino el don que Dios te dé es lo que tú vas a hacer. Don de lenguas, don de sanidad, don de profecía. Eso es precisamente lo que es el bautismo del Espíritu Santo, y no como este hombre que les mencioné en esa predicación y muchos más que lo enseñan. Este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes. Es el deseo de mi corazón que Dios haga la obra en sus vidas. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, les invito, llámenme. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado en la ciudad de San Antonio, Texas. Mi número de teléfono es área 210-557-8277. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.